Paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Bendito Dios que todavía tenemos la vida. Bendito Dios que se digna bendecirnos. Y tenemos la bendición de escudriñar su santa palabra. Le rogamos a Dios que nos dé entendimiento para que esta su bendita palabra sea una bendición para sus redimidos y sea perdón y salvación para los inconversos. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón que esta su palabra sea una bendición para cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos corrija, para que hagamos siempre la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente podemos invocarte para pedir tu bendición, para esta exposición de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos dé entendimiento, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, para que demos fruto, Señor, fruto a 100, a 60 y a 30 para la gloria de tu nombre, que estemos dispuestos a hacer tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Líbranos de las artimañas del maligno, líbranos de su astucia, líbranos de sus ardides, Señor, porque trabaja para apartarnos de la fe que tenemos en ti, Jesús. Pero en ningún momento nos descuidemos, siempre estemos velando y orando para que tu palabra esté en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra razón. Humildemente te lo suplico, Padre, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Bendito Dios. Y buscamos en el libro de Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 15. Y también vamos a leer en el Evangelio San Juan, capítulo 1, verso 19. Leemos. En Marcos 1, capítulo, verso 15. Así dice esta bendita palabra de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por favor, una vez más. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora leemos en Juan, capítulo 1, verso 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Y así dice la palabra de Dios, también 2 veces, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Bendito Dios. Sí, hermanos. Es una palabra muy hermosa. Nuestro tema es una pregunta. ¿Crees esto? Porque encontramos en el Evangelio San Marcos que leímos, diciendo, está hablando el Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, hermanos, entonces, cree
Nuestro tema es, ¿crees esto? Y también encontramos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, también en Marcos, en el 9:23, capítulo 9:23, dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible, porque estamos creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, al que cree, todo le es posible. El Evangelio, en hebreo, Besorá. En griego, Evangelión. Buena nueva. Esto es lo que es el Evangelio. Buena nueva. El Señor Jesús es la buena noticia. Es la nueva buena. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Súbete en un monte alto y anuncia, anunciadora de Sión. Gloria a Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Es decir, el pueblo de Dios fue escogido para que anunciara a todas las naciones la buena noticia, para que alumbrara a todas las naciones. El soberano Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera luz para las naciones, alumbrara para que dejaran el pecado, dejaran las tinieblas y siguieran al Señor Jesús, que es la luz del mundo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. El amor de Dios derramándose para que las gentes sean salvas. Dice también el Señor Jesús, es la salvación gratuita que el Dios Todopoderoso nos da por medio de el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La buena noticia, la salvación de nuestras almas, es la buena noticia. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al bajar el Señor Jesús del cielo, trae la buena noticia. El reino de los cielos ha bajado a la tierra. Bendito Dios. Entonces, también tenemos una palabra hermosa, hermanos, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito para que trajera la salvación para nuestras almas por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros por medio del unigénito Hijo de Dios. Y dice, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aleluya, bendito Dios. Bueno, entonces, ya decíamos, ¿sí? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. La fe mueve montañas, es decir, problemas enormes, como una montaña imposible de mover. Pero el que tiene fe logra deshacer sus problemas, sus angustias, hasta las enfermedades. Dios es el Señor Jesucristo es nuestro médico divino, por esa sangre inocente que derramó en la cruz del Calvario. Su sangre bendita tiene poder para deshacer todo el mal de nuestro ser. Todo el mal de nuestro ser. Dice el Señor Jesús, le hicieron juicios falsos para llevarlo a la cruz. Pero así estaba escrito, hermano. Sí, a eso vino. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pagó nuestra deuda. Por eso decimos, ¿crees esto? ¿Crees esto, hermano? Que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda que teníamos con el maligno. Estábamos bajo su dominio, estábamos bajo sus garras, nos tenía en las tinieblas del pecado y nos tenía en las tinieblas de la ignorancia. Pero el Señor vino a alumbrarnos, vino a sacarnos de las tinieblas y por medio de su Hijo nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aleluya. Dice, creemos que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Es nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo es el Salvador de las almas, para perdonarnos de nuestros pecados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El enemigo de nuestra alma está vencido, pero lucha las 24 horas del día para apartarnos de la fe que tenemos en su Hijo, en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino para deshacer todas las obras del maligno. Bendito Dios. Y tenemos en la palabra de Dios, hermanos, hermosos textos de la palabra de Dios que nos guían, nos enseñan la verdad. Por eso nuestra pregunta, ¿crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y para que con su muerte expiatoria, los librara de las tinieblas del maligno y nos trasladara al reino de los cielos, de su amado Hijo? Dice también la palabra hermosa, hermanos, palabra de Dios. Tenemos hermosas palabras. Hoy vamos a trabajar mucho con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos en esta tierra, hermanos, pero ya tenemos una nueva vida espiritual que debemos cuidar con mucho temor y temblor, porque al Señor Jesucristo le costó la vida, su sangre preciosa, inocente, derramada en la cruz del Calvario. Fue el precio que pagó por nuestro rescate,
Entonces es de gran valor nuestra vida. Entonces tenemos que tener un santo temor y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Esas son las promesas del Señor Jesús, de la palabra de Dios. Por eso la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees? Cree, amado hermano, cree, amigo, vecino, compañero de trabajo, incrédulo, cree. Tan solo es creer, es tener fe. La fe es confianza. ¿En qué? En la palabra de Dios. La fe es fiar. Estamos seguros que la palabra de Dios es verdad. Entonces, caminemos en el camino que el Señor Jesucristo nos trazó. En obediencia, hermanos, siempre en obediencia. Oyendo su palabra, estar atentos a su palabra. Nosotros, los redimidos, tenemos la fe, la confianza absoluta en la palabra de Dios. Gloria a su santo nombre. Los que creen vivirán eternamente, hermanos, sí, esa es la promesa, pero los que no creen morirán eternamente. Pero el infierno, hermanos, es la separación. Nunca más verán, ni con ninguna esperanza, esa separación. Siempre estarán en el lago de fuego, porque el lago de fuego existe. El Señor Jesucristo habla del lago de fuego. Dice él que, porque la palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, estamos en obediencia. Nuestro anhelo es vivir conforme a la santa voluntad de Dios y agradar a Dios, no al mundo, hermanos, no, a nuestra carne, no. Ya somos nuevas criaturas. Ya nos rescató el Señor Jesús con su sacrificio. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pecadora, torpe, sucia, llena de pecado. Pero Él quiso morir. Dice, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, de su voluntad, quiso morir en la cruz por obediencia al Padre, para que fuéramos rescatados de las garras del maligno. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, el que cree, está la pregunta, ¿crees esto? El que cree vivirá eternamente, mas los que no creen morirán eternamente, hermanos. San Juan identifica, el Evangelio según San Juan, identifica claramente al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Por eso dice, he aquí, estando Juan el Bautista, vio venir hacia él el Señor Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a su nombre. Entonces, lo identifica Juan claramente como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, por su sacrificio en la cruz. Haría finalmente el último sacrificio. Por eso es el Cordero de Dios, porque antiguamente los hebreos, el sumo sacerdote, mataba 2 borreguitos, uno para el perdón de sus pecados, para poder estar delante del Santísimo Señor, y el otro lo sacrificaba por el pueblo. Todas las tardes, hermanos, todas las tardes. ¿Sí? Esos eran los ritos de los hebreos. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, el Cordero de Dios, con una sola vez murió por todos nosotros, por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Por eso creemos. El que no cree, hermanos, pues pobre, porque se nos está dando gratuitamente la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, por medio del unigénito Hijo de Dios y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, qué grande bendición, un mérito, bendiciones, privilegios que tenemos inmerecidos. Entonces debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Bendito su nombre. Haría el último sacrificio, ¿sí? El sacrificio final, el sacrificio del Señor Jesucristo puso final a todos esos sacrificios que hacían antiguamente los hebreos. El Señor Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo tú y tu casa. Cree. Es muy importante la fe, hermanos, creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una narración hermosa, hermanos, cuando Pedro estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y entonces estaba encarcelado, pero estaban cantando. Las cárceles en ese tiempo, hermanos, eran horribles. Todo el tiempo son horribles, pero entonces eran cuevas. Casi no entraba el aire. Era terrible, hermanos, era terrible. Ahí hacían sus necesidades. Imagínense, pobre del que caía preso, hermanos. Era una condenación esa, porque ahí hacían sus necesidades. Y los tenían amarrados a una bola de hierro. Pero ellos estaban confiando porque habían creído en el Señor Jesús. Y estaban cantando. Perdón, es Pablo y Silas, no Pedro. Pablo y Silas. Y dice, que se asustó porque hubo un terremoto, que se abrieron, las cadenas con que estaban atados se rompieron y las puertas se abrieron. Entonces el carcelero pensó, ya se fueron, todos ya escaparon los presos. Y dice que sacó su espada y se iba a matar. Porque pensó, pero entonces
Ahorita les digo bien, hermanos, perdón. Era Pablo y Silas, perdón, sí. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer nos da salvación. Creer nos da el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, hermano. Que si nos arrepentimos sinceramente, el Señor nos perdona. Pero debe de ser, no vamos, al hombre podemos engañarlo, pero a Dios jamás, hermanos, jamás. ¿Sí? Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entender. Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Ya una vez que creí, debo bautizarme en agua. De 15 años en adelante, porque ya tenemos conciencia entre distinguir muy bien entre el bien y el mal. Entonces, la persona debe por lo menos tener cumplidos 15 años. Platica con su pastor, le dan una doctrina de la sana enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina, y se bautiza en agua. El agua nada más es para que vea la congregación que somos ahora parte de esa iglesia, somos miembros de esa congregación. El agua no salva, el agua nomás es un testimonio de que ya creí, aleluya. Entonces, el que creyere, le serán perdonados todos sus pecados. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo, que algo muy importante también, hermanos, nosotros los que creemos en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, también creemos que es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Creemos es el sexto punto doctrinal de nuestra doctrina. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos físicos cuando estamos enfermos. Si creemos y le pedimos con fe, Él ha sanado SIDA, hermanos, Él ha sanado cáncer, sí. Somos testigos del poder de Dios, enfermedades feas. Hay testimonios de hermanos que han creído y su fe les ha librado de los pecados y de las enfermedades terribles que hay, hermanos. Lo importante es tener fe, lo importante es creer, lo importante es fiar en la palabra de Dios, tener la plena confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es el Señor Jesús. En Él no hay mentira, hermanos, no hay engaño. Por eso dice, se hizo pecado, pero nunca hubo engaño en la boca de nuestro Señor Jesucristo.
dice que, aleluya, voluntariamente fue a la cruz, al Calvario. El Señor Jesucristo llegó cargando su cruz. Ahí lo crucificaron en ese monte, en ese cerro, y llegó cargando su cruz. Nosotros debemos cargar nuestra cruz todos los días, hermanos. Cuando el Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario, fue al monte Calvario y lo crucificaron en una cruz, el maligno pensó que había vencido, que ya había terminado con el Hijo de Dios, que le estorbaba. Desde que nació quería matarlo. Por eso Herodes usó al rey de Herodes para que matara a tantísimos niños, porque pensaba que en uno de ellos estaría el Señor Jesús. Pero ya el Jesús le había mandado a José y a María que fueran a Egipto. Y dice, porque toda esa historia es hermosa, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Toda esa palabra es hermosa, hermano. ¿Cómo no lo vamos a creer si todas las profecías se están cumpliendo? Y el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Porque para eso nos limpió Dios por medio de su Hijo. Para que estuviéramos limpios, preparados para ser arrebatados. Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Créalo, arrepiéntase, busque a Dios, bautícese en agua. Crea, y todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor Jesús será hecho, porque creemos. Esa es la palabra de Dios. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poderoso Jesús de Nazaret. Aleluya. Y debemos confiar plenamente, porque Dios nos ama. Por eso está ese texto hermoso: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, al hombre, que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, hermanos, creemos que el Señor Jesús es el sanador de nuestros cuerpos físicos cuando estamos enfermos. ¿Crees esto? Créelo, hermano. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y te estoy dando textos que avalan lo que expongo, la exposición de su santa palabra. ¿Sí? Aquí está la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está esta bendita palabra de Dios, hermanos. Puede la lista de los temas que doy. Aparecen las listas terminando la predicación. La Santa Biblia, edición de promesas. Todas las promesas de Dios son verdades eternas que se cumplieron y faltan por cumplir. Que el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Procuremos estar limpios, dice la palabra de Dios. El que está limpio, límpiese todavía. Y el que está sucio, ensúciese todavía. Si no quiere entender, si no cree, pues que siga en su pecado, porque es libre, porque Dios no nos obliga. De nuestra voluntad aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Creer del latín, creditus, del griego, creer es tener fe en alguien,
por supuesto que ese alguien es Dios, o en algo, por supuesto que esa es la palabra de Dios, ¿sí? De latín, creditus, tener fe, tener confianza, fiar totalmente en la palabra de Dios. No nos va a fallar, Dios no miente, Dios nos ama. ¿Cómo correspondemos a ese amor tan grande, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo corresponder? ¿Con desobediencia? ¿Con dudas? ¿Con no cumplir sus mandamientos? Reflexionemos, hermanos, y pensemos que nos conviene ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. No tan solo oidores, porque unos dicen, ay, qué bonita palabra, pero ahí queda. No, qué bonita palabra, pero la voy a obedecer porque me conviene. Decía un pastor, hay que obedecer la palabra de Dios, no por convicción. Era una frase de él. Tenemos que creer, no por convicción, sino por conveniencia. Nos conviene y, por supuesto, debemos convertirnos a la fe del Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Es tener fe. Es creer es tener como verdadero lo que dice en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, creer es tener fe. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Los que están buscando cómo atacar la palabra de Dios dicen que no hay verdad absoluta. Por supuesto que el Señor Jesucristo es la verdad absoluta. A su santo nombre, gloria. Aleluya. En lo que atañe a la existencia de Dios, no podemos limitarnos a creer, a confesar. Creo que Dios existe. Tenemos que ir más allá. Creo que Dios existe, qué bueno. También los demonios creen y tiemblan, porque ellos conocen bien quién es el Hijo de Dios. Cuando liberó a un joven endemoniado, le dijeron al Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen muy bien al Señor Jesús. Entonces, y creen porque saben que es su destrucción total, su anulación total. Entonces, creemos. No tan solo es creer, creo que Dios existe, no, ir más allá. El Señor se ha revelado por medio de la creación y por medio de su santa palabra. Entonces, creer, hermanos, es dar gloria a Dios. Creer es obedecer la palabra de Dios. También creer es obediencia. ¿Por qué obedezco? Porque sé que es la verdad. Porque sé que es en beneficio mío. Por eso creo y por eso obedezco, para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo se revela como el yo soy. ¿Ustedes se acuerdan de esta palabra hermosa? Dice el Señor Jesucristo, dice Dios hablando con Moisés, cuando lo mandó a liberar a los judíos del yugo de Egipto.
Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Le dijo Moisés a Dios. Respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Señor Jesucristo es Dios. Por eso dice: yo soy. Esa palabra es poderosa. Yo soy. El Señor Jesucristo es Dios. Esas palabras son de Dios. Cuando se dirigió a Moisés: aquí, diré que si me preguntan el nombre, ¿qué les diré? Entonces dice: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a mí. El nombre de Dios: yo soy. Aleluya. Lo más seguro es confesar que creo en Dios. Dios existe, hermano. Dios existe, perdón. ¿Sí? Entonces creo en Él. Creo que Dios es, así como dice: yo soy el que soy. Creo que Dios es. Aleluya. Creer, confiar, tener fe, fiar. Creo que Dios es. Aleluya. El creer pide. El que cree pide. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de las higueras, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que creyeres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si creemos, esos problemas enormes que parecen montañas indestructibles, si creemos, ese problema se disuelve. Ese conflicto se resuelve. Ese problema se resuelve. Creer, creer. Todo el que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. También leemos, hermanos, en Mateo. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mí, el siervo, viene a mí, al siervo, y le digo: haz esto, y lo hace.
Mas al oírlo Jesús se maravilló y dijo, le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Era un centurión romano, un hombre que tenía 100 soldados a su cargo. Por eso dice que tenía autoridad. Y él, arriba de él, estaba también otra autoridad. Pero dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y el criado sanará. ¿Lo creyó? ¿Creyó? Aleluya. Fíjese lo que dice, hermano. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. No se arrepintieron a tiempo, hermanos. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ¿y cómo creíste? Te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sí, no hubo necesidad de que... Cree solamente, hermanos. Es importantísimo creer. Creer, hermanos, es creer que ya está hecho lo que pedí. No dudo, a lo mejor, ojalá. No, hermanos, creer en la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, hermanos, en la enseñanza que tenemos en Hebreos. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es cierto, por eso creo. La convicción de lo que no se ve. Ya está hecho. Creo. Sin dudar, hermanos, la duda ofende a Dios. Si es el Todopoderoso, si es el Creador del universo, si es el que sostiene el cosmos, es decir, el orden. ¿Cómo no creer en su palabra? ¿Cómo no creer en su Hijo, hermanos? Por favor, pensemos, amigos, ¿por qué dudan? No hay más poder que el de Dios. Y nos los ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, tan solo con que creamos a la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios es el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14 así dice, hermanos. Confiar plenamente. Lo que pido se va a cumplir en oración. Porque si no creo, hermanos, ¿para qué oro? Lo que voy a pedir, claro, voy a pedir con congruencia. Porque yo no voy a pedir un avión. ¿A dónde lo pongo? No cabe en el techo de mi casa. Y ni sé pilotear un avión. Hay que pedir con congruencia, sí, Señor, con sensatez, con prudencia. Y Dios oye, dijo el Señor Jesucristo, antes de gritar a Lázaro que saliera afuera, dice que alzó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Siempre oye las oraciones, el Dios Todopoderoso, la Divina Trinidad siempre oye. Lo que pasa es que no nos contesta.
a nuestro tiempo. Él es soberano, es sabio y perfecto. Él sabe cuándo nos va a contestar. Pero oye, no dudemos. Oye, cree solamente. Gloria a Dios. Dice en la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, hermanos, la ayuda de Dios está pronta. Dios siempre oye y nos va a responder. Pero en su tiempo, Él es sabio. Él es sabio. Y hay veces se tarda en contestarnos para probar nuestra fe. Porque dice que si el oro, que es material, que es un mineral, se prueba a fuego directo, con mayor nuestra fe, que me va a llevar al reino de los cielos. Aleluya. La palabra de Dios es fiel y verdadera, segura. Dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Lea su palabra, lea la Biblia, hermanos, por favor. Leamos la palabra de Dios. Hay enseñanzas hermosas, hermanos, promesas eternas, verdades eternas, aleluya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. La palabra de Dios nos alumbra. Aleluya. Hasta que el día nos alumbra en lugar oscuro, en problemas, en luchas, en dificultades, en conflictos. Son momentos oscuros de angustia, de tinieblas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El lucero de la mañana es el Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre, hermanos. Todo está solucionado si creemos, hermanos. Bendito Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, el que cree verá su gloria, verá la gloria de Dios. Dice Juan, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le estaba diciendo a la hermana de Lázaro, ¿sí? Porque cuando le dijeron que Lázaro había muerto, que tenía 4 días ya, su hermana no quería que quitaran la piedra para que... Y le dijo el Señor Jesucristo a su hermana, ¿crees que resucitará?
y dijo su hermana, creo. Sí. Y le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Siempre oye, si crees, siempre oye. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Un ejemplo maravilloso. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida nueva. Esta es una metáfora, es una enseñanza. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando creemos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Desatarle y dejarlo ir. ¿Sí? Nueva criatura. Bueno, Lázaro volvió a morir, sí, pero nosotros viviremos eternamente si creemos en la palabra de Dios. También dice, hermanos, lo que leíamos al principio en Colosenses 1. Del 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aleluya. Hay otro texto hermoso, hermanos. Dice en Lucas 'Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Estaba sanando a una mujer que tenía cáncer. Y ella decía dentro de sí, si tocar el bordo de sus vestiduras, seré sana, seré salva de este azote. Y oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Salva de ese azote, libre de esa enfermedad. Gloria a Dios. No tenemos por qué dudar de la palabra de Dios, hermanos, es hermosa. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, tenemos el poder, la gracia de ser llamados hijos de Dios por creer en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya.
Leemos también después este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él cuando convirtió el agua en vino, un vino de la mejor calidad, sí. En el principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, con tanto. Y luego los fariseos, los sacerdotes querían señal. Tantas señales había hecho y todavía querían señal. Tan insensatos eran, tan cerrados de entendimiento, porque ellos les gustaba la gloria del mundo. Por eso no querían al Señor Jesús. Pero dijo el Señor Jesús, y debemos aprender esto: gloria de los hombres no quiero. ¿Para qué quiero ser ensalzado o ensalzada por los hombres? No vale nada. Que Dios reconozca que soy obediente, eso sí es bueno, hermano, sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero también es justicia. Y luego dice, hermanos, terminamos. La palabra más hermosísima, hermanos. Bueno, ¿qué palabra de Dios no es hermosa, hermanos? Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos, hermano? ¿Crees esto? ¿Crees toda la palabra de Dios, de textos hermosos que te he leído? ¿Crees o todavía dudas, hermano? Por favor. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Nuestros seres amados están en el paraíso del Señor Jesús. Cuando le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo, es verdad, verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestros seres amados que se adelantan están en el paraíso del Señor Jesús. Aleluya. Bendito Dios, bendito su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Les voy a leer algo rápidamente, hermanos, algo muy hermoso.
el creador del ancho mar. Cuando perdido me encontré, mi corazón vino a salvar y hoy en su amor vivo por fe. El inocente Salvador, que en mi lugar quiso morir, sufrió en la cruz cual malhechor para poderme redimir. De cómo Dios me pudo amar, yo no lo puedo comprender, mas sin llegarlo a descifrar, quiero a su amor corresponder. Yo no merezco su favor, mas por su gracia salvo soy. Sin merecer su inmenso amor, sé que por él al cielo voy. Por eso canto sin cesar, porque él llenó mi corazón de paz, amor y bienestar, de incomparable bendición. Señor Jesús, te damos gracias porque quisiste tomar nuestro lugar en ese madero maldito. Tu muerte vicaria, sustituta, tu muerte cruenta porque hubo derramamiento de sangre. Por esa obediencia que te llevó al sacrificio, a la muerte, nosotros tenemos vida. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón por tu sacrificio, por tu amor, por tus promesas que se cumplen, por tu palabra fiel y verdadera. Creemos que tú eres la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. Aleluya. Bendito Dios. Él es la resurrección y la vida. Yo soy el quinto, yo soy la resurrección y la vida. Esto declara que el Señor Jesucristo es la vida. Y el que cree no morirá. Aunque esté muerto, es decir, físicamente, vivirá. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección. Para las personas que creemos en la obra redentora del sacrificio, de su muerte, del Señor Jesús en la cruz, la muerte física no es un trágico fin. Más bien, es la puerta de la entrada a la comunión con Dios, comunión permanente, comunión eterna. Morirá eternamente, significa, no morirá eternamente, significa que el creyente resucitado nunca más morirá ni tendrá nuevo cuerpo, y tendrán nuevo cuerpo inmortal, imperecedero, ya que no puede morir ni descomponerse. El Señor Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, así como para perdonar pecados. Y esto se debe a que Él es el creador de la vida, aquel que es la vida. Puede restaurar la vida. El que cree en el Señor Jesucristo posee una vida espiritual. Que no puede terminar jamás. Que la muerte no puede vencer a esa vida nueva, a esa vida espiritual. Ni puede terminar con esa vida. De manera alguna no podrá jamás terminar con esa vida espiritual que tenemos por medio del Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto verdaderamente entendemos esta maravilla de Dios? Esta bienaventuranza, esta felicidad, ¿sí?
¿Hasta qué punto entendemos verdaderamente cómo entender, hermanos? ¿Cómo hemos de hacer obras que no le agradan? ¿Cómo no? ¿Cómo no obedecerle en todo momento? Aunque aparentemente nos cause dolor. Tenemos la seguridad de que iremos al reino de los cielos, porque eso vino el Señor a darnos yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, va al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Entonces, porque yo vivo, dice el Señor Jesús, vosotros también viviréis. ¿Crees esto, amigo? Alma nueva, ¿crees esto? Es la vida eterna. Creer en el Señor Jesús es la vida eterna. Aunque estemos muertos físicamente, pero la muerte no es más que la puerta de la entrada a la eternidad. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor Jesús, por eso dije, no moriréis. Por eso dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos, nos vamos a la muerte eterna, al infierno. En vuestros pecados moriréis, dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí. Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, que estemos atentos a tu palabra, que seamos obedientes a tu palabra, que estemos dispuestos de sujetar nuestra voluntad a tu voluntad para la gloria tuya, e iremos a la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor te pedimos entendimiento, Señor. Demandamos de ti sabiduría para entender tu santa palabra y poner por obra tus mandamientos y tu sana doctrina. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos todo para la gloria tuya. Amén. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. A su nombre, gloria. La paz de Dios.